Hola, estás en La Duda Razonable con Jorge Palafox y ahora estudiaremos cómo se grafican los argumentos. Para identificar las conclusiones en cada argumento, muchas veces es suficiente con observar o con buscar los indicadores de conclusión, como los que tenemos en este listado. Entonces, por tanto, así que o por consiguiente, elaboramos un indicador como este en forma de una flecha que dice conclusión. Indica que enseguida, es decir, hacia la derecha, encontraremos la conclusión. Solo que ahora vamos a completar este indicador con los dos puntos. En este mismo indicador habíamos escrito la palabra entonces, como uno de los ejemplos de los indicadores de conclusión. Nos falta también anotarle los dos puntos. En este caso, como te das cuenta, coinciden los dos puntos y la punta de la flecha, pues ambos indican que lo que encontraremos enseguida será la conclusión. Los indicadores de premisas son o pueden ser cualquiera de estos. Pues, por qué, puesto que, ya que, se sigue de. Hemos anotado aquí los más usuales. Indicador lógico de premisa. Sin embargo, nos falta anotarle los dos puntos. Esto es. Dos puntos felices. Los dos puntos nos indican que lo que sigue del término pues es la premisa. La punta de la flecha que indica hacia la izquierda seguirá indicándonos la conclusión. En este caso, si encontramos el indicador pues, nos indicará que a continuación de los dos puntos estará la premisa. Y hacia la izquierda, es decir, antes de este indicador, tal como indica la punta de la flecha, estará la conclusión. La punta de la flecha siempre indica la conclusión, tal como lo encontramos aquí. Falta escribir los dos puntos felices, así. Los dos puntos felices nos indican que a continuación, lo que estará escrito a continuación de este término premisa, será la premisa. Y la punta de la flecha indica hacia la izquierda porque lo que esté escrito antes del indicador de premisa, que puede ser el término pues, será la conclusión. Veamos nuestro primer ejemplo. Es un argumento que le tomé a mi amigo Sergio de Régules, que lo escribió en Caos, el desorden ordenado. Léanlo. Poincaré, disculpen mi pronunciación, no sé francés. Poincaré no descubrió el caos porque en su época no existían las computadoras. Este es nuestro argumento. Lo primero que vamos a hacer es identificar las proposiciones que lo conforman. Aquí observamos que tiene dos. La primera es: Poincaré no descubrió el caos. Lo subrayamos y la identificamos como la proposición número 1. En su época no existían las computadoras. Es la proposición número 2. La subrayamos y la identificamos con el número 2. El término por qué es un indicador lógico. Hay que buscarlo en nuestro listado de indicadores lógicos. Lo tenemos aquí.
¿Por qué? Significa que es un indicador de premisas y que el indicador que vamos a usar es como el que aparece en el encabezado es decir, un indicador con la punta de la flecha hacia la izquierda. Nuestro indicador dice pues, el ejemplo dice por qué. Sin embargo, pues o por qué o cualquiera de estas son indicadores lógicos que tienen la misma función, es decir, funcionan como indicadores de premisas. Así que coloquemos en su lugar nuestro indicador. Los dos puntos al final del término pues nos indican que a continuación encontraremos la premisa. La premisa es la proposición 2. En su época no existían las computadoras. La punta de la flecha indica a la izquierda, es decir, a lo que está escrito antes. Poincaré no descubrió el caos. Significa que esa, la proposición número 1, es la conclusión. El diagrama que puede representar a este argumento es de la siguiente forma. Un círculo con el número 1 representará la proposición número 1. Un círculo con el número 2 representará la proposición número 2. Una flecha con la punta hacia la izquierda representará el indicador de premisa. Ahora tomaremos un fragmento de una de las aventuras de Sherlock Holmes escrita por Arthur Conan Doyle. Sherlock Holmes, con su sagacidad habitual, ¿verdad, Watson, que el señor ha debido estar consagrado durante cierto tiempo a trabajos manuales, que ha estado en China, que es francmasón y que escribe mucho? El señor James Jobs Wilson dio un salto y con el periódico en la mano se nos quedó mirando lleno de asombro. «¡Canastos! ¿Cómo demonios habéis acertado?», exclamó. «Es verdad, cuando joven estuve empleado en un astillero». «No tiene nada de particular», contestó Sherlock Holmes. «Basta fijarse en que la mano derecha es mucho más grande que la izquierda, lo cual indica que los músculos han sido desarrollados por un trabajo continuo». Este es un argumento. Basta fijarse en que la mano derecha es mucho más grande que la izquierda, lo cual indica que los músculos han sido desarrollados por un trabajo continuo. Tiene dos proposiciones este único argumento. Basta fijarse en que la mano derecha es mucho más grande que la izquierda. Todo esto es la proposición número 1. Los músculos han sido desarrollados por un trabajo continuo. Es la número 2. Lo cual indica que, pues, es un indicador muy sencillo. Pues ahí mismo en sus términos dice que es un indicador y es de conclusión, lo cual indica que es muy parecido a cualquiera de estos, de este modo o por esta razón, o lo cual prueba que. Cualquiera de estos puede usarse en el lugar de el término, lo cual indica que es un indicador de conclusión. La punta de la flecha indica que lo que sigue, lo que está escrito a continuación,
de este término es la conclusión. En este ejemplo, los músculos han sido desarrollados por un trabajo continuo. El diagrama para este argumento es también muy sencillo. Son dos proposiciones que dibujamos cada una con un círculo. Los unimos con una flecha. La punta de la flecha está hacia la derecha porque es un indicador de conclusión. En otro ejemplo, ahora tomado de Relaciones peligrosas con la comida, escrito por Verónica Guerrero Motelet, el camino a la anorexia puede durar meses o años y en muchas ocasiones las personas cercanas al afectado se dan cuenta cuando el daño ya es irreversible. Por eso hay que estar atento a sus primeros signos. Lo primero que hay que hacer, como ya sabemos, es identificar las proposiciones que contiene este argumento. En este ejemplo son 3 proposiciones. La primera es: el camino a la anorexia puede durar meses o años. La segunda proposición es: en muchas ocasiones las personas cercanas al afectado se dan cuenta cuando el daño ya es irreversible. Todo esto es la proposición número 2. Por eso, es un indicador lógico. Y la última proposición, la número 3, es: hay que estar atento a sus primeros signos. Esta es la proposición número 3. ¿Cómo elaboraremos el gráfico de este argumento? Muy sencillo. Primero hay que ver cuál es la conclusión. Tenemos aquí nuestro listado de indicadores de conclusión y observamos que la palabra o el término por eso lo encontramos aquí. No está escrito. Bueno, pero es un indicador de conclusión, lo cual se sabe porque pues es muy similar y tiene la misma función de indicarlo. Vamos a escribirlo aquí en nuestro listado. Por eso. Así que será lo mismo decir entonces, o por tanto, o así, que por eso. Coloquemos nuestro indicador sobre el texto en su lugar conveniente. La punta de la flecha nos indica la conclusión. En este ejemplo es la proposición número 3. Hay que estar atento a sus primeros signos. De manera que las dos proposiciones anteriores son las premisas. Así que este argumento quedará dibujado de la siguiente forma. Son dos proposiciones que funcionarán como premisas y las dos nos llevan a la proposición 3, que nos indica la conclusión. La proposición 3 es la conclusión. Hay que estar atento a sus primeros signos. ¿Cómo sabemos cuáles son las premisas? Pues al responder ¿por qué? Hay que estar atento a sus primeros signos. ¿Por qué? Porque el camino a la anorexia puede durar meses o años. ¿Y por qué? En muchas ocasiones, las personas cercanas al afectado se dan cuenta cuando el daño ya es irreversible. En otro ejemplo de esta misma autora, Verónica Guerrero Motelet, en su misma obra, Relaciones peligrosas con la comida, encontramos este bonito argumento. En la anorexia nerviosa, es la propia persona
quien niega su apetito, ya que lo registra, pero le da miedo comer, porque teme subir de peso. Ya sabemos que lo primero que hay que hacer para reconocer la estructura de este argumento es identificar primero sus proposiciones. Encontraremos tres. En la anorexia nerviosa es la propia persona quien niega su apetito. Esta es la proposición número 1. Lo registra, pero le da miedo comer. Esta es la proposición número 2. Teme subir de peso. Ahí quedó muy feo. Esta es la proposición número 3. Son 3 proposiciones. Tenemos 2 en este ejemplo. En este argumento tenemos 2 indicadores lógicos. Ya que y por qué. Veamos el primero, ya que. Busquémoslo en nuestro listado de indicadores de premisa. Lo tenemos aquí. Busquemos el indicador ya que en nuestro listado de indicadores de premisa. Aquí lo tenemos. Es este. Ya que es un indicador de premisa como el que tenemos aquí. Ya sabemos que es lo mismo escribir o decir pues, o por qué, o ya que. Así que lo colocaremos en su lugar. Este indicador nos indica que lo que sigue a continuación de los 2 puntos, una premisa. En este ejemplo, la proposición número 2 es una premisa. La punta de la flecha nos indica la conclusión. La conclusión es la proposición número 1 en este argumento. Si lo dibujamos, tendríamos lo siguiente. Un círculo con el número 1 representa la proposición número 1. Un círculo con el número 2 representa la proposición número 2. La flecha que los une con la punta hacia la izquierda nos indica el indicador de premisa. La punta de la flecha indica la conclusión. En este ejemplo, la anorexia nerviosa es la propia persona quien niega su apetito. Esa es la conclusión. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque lo registra, pero le da miedo comer. Esa es la premisa. Y tiene otra, puesto que el término por qué también lo tenemos como indicador de premisa. Aquí. Entonces, tenemos 2 premisas. La número 3, teme subir de peso, también justifica la conclusión. Teme subir de peso. Es la razón por la que en la anorexia nerviosa es la propia persona quien niega su apetito. Ahora nos pondremos un poco románticos con un argumento escrito por Ignacio Camacho Arroyo
en su texto de divulgación científica, ¿qué es el amor? Respuestas desde la biología. Vamos a ver, dice, pero después de cierto tiempo, los estímulos dejan de ser novedosos. El aprendizaje disminuye y se establecen pautas conductuales rutinarias que ya no despiertan el interés y la motivación iniciales. Por lo anterior se dice que el secreto está en variar las actividades y conductas que se presentan en una relación de pareja. Muy bien, de acuerdo con nuestro método, lo primero que hay que hacer es identificar las proposiciones. Vamos a hacerlo. Pero después de cierto tiempo, los estímulos dejan de ser novedosos. Esta es la proposición número 1. El aprendizaje disminuye. Esta es la proposición número 2. Y se establecen pautas conductuales rutinarias que ya no despiertan el interés y la motivación iniciales. Toda esta es la proposición número 3. Por lo anterior se dice que esto es nuestro indicador lógico. El secreto está en variar las actividades y conductas que se presentan en una relación de pareja. Esta es la proposición número 4, completa. Muy bien, ahora busquemos en nuestro listado de indicadores lógicos cualquiera que se parezca a. Por lo anterior se dice que. Y puede ser cualquiera de estas. Por consiguiente, o en consecuencia, o como resultado, o por esta razón. Todas son parecidas a. Por lo anterior se dice que. De manera que tienen la misma función de ser un indicador de conclusión. Lo mismo que entonces, o por tanto, o así. Muy bien. Entonces, nos indica que lo que sigue a continuación de este término es la conclusión. En este ejemplo, la conclusión es la proposición número 4. El secreto está en variar las actividades y conductas que se presentan en una relación de pareja. Esa es la conclusión. Si la queremos dibujar, lo haremos de la siguiente forma. Un círculo para la proposición 4, que es la conclusión, que tiene 3 premisas. Todas apuntan hacia la derecha, es decir, todas apuntan a la proposición número 4, que es la conclusión. La conclusión es la proposición número 4. El secreto está en variar las actividades y conductas que se presentan en una relación de pareja. ¿Por qué el secreto está en variar las actividades? Pues la respuesta está en las 3 premisas. Primera, porque después de cierto tiempo los estímulos dejan de ser novedosos. Segunda, porque después de cierto tiempo el aprendizaje disminuye. Y tercera, porque después de cierto tiempo se establecen pautas conductuales rutinarias que ya no despiertan el interés y la motivación iniciales. Muy fácil. Vayámonos ahora con David Hume en su Tratado de la Naturaleza Humana. Leamos este argumento. Puesto que las costumbres ejercen su influencia sobre las acciones y afectos,
se sigue que las costumbres no se pueden derivar de la razón, porque la razón por sí sola, como hemos demostrado, no puede ejercer tal influencia. Muy bien, lo primero que hay que hacer, como ya sabemos, es identificar cada una de las proposiciones, subrayándolas y numerándolas. La proposición número 1 es: las costumbres ejercen su influencia sobre las acciones y afectos. Esta es la número 1. Este es un indicador lógico. Las costumbres no se pueden derivar de la razón. Esta es la proposición número 2. Y finalmente, la razón por sí sola, como hemos demostrado, no puede ejercer tal influencia. Esta es la proposición número 3. Este argumento tiene 3 proposiciones. Vamos a ver sus indicadores lógicos. El primero ya lo señalé, puesto que. El segundo es se sigue que. Y finalmente, ¿por qué? Ahora lo que hay que hacer es encontrar cuál es la conclusión. Muy bien. Tenemos un primer indicador, que es un indicador de premisa, puesto que aquí lo tenemos en nuestro listado de indicadores de premisa. Lo tenemos aquí, puesto que, y lo tenemos aquí en el texto, puesto que. Significa que podemos usar nuestro indicador de premisa. Colocándolo aquí, indica que a continuación de los dos puntos encontraremos la premisa. La premisa es la proposición número 1. Luego tenemos un indicador de conclusiones. Lo sabemos porque lo tenemos aquí. Se sigue que es lo mismo que decir así que, o por consiguiente, o lo cual prueba que. Muy bien, entonces esto es un indicador de conclusión. Y lo vamos a colocar en el lugar de se sigue que. La punta de la flecha indica la conclusión. Las costumbres no se pueden derivar de la razón. Finalmente tenemos otro indicador de premisas. ¿Por qué? Lo tenemos aquí en nuestro listado de indicadores de premisas y lo tenemos aquí en el texto. Si colocamos aquí nuestro indicador, sabremos que a continuación de los 2 puntos del término premisa encontraremos la premisa, y a la izquierda, es decir, a donde apunta la flecha, encontraremos la conclusión. ¿Te das cuenta que aquí la conclusión queda en medio y es señalada por 2 indicadores? Significa que el gráfico para este argumento podremos elaborarlo del siguiente modo. Tenemos un círculo con el número 1 que representa la proposición 1, un círculo con el número 2 que representa la proposición número 2 y un círculo con el número 3 que representa la proposición 3. Las flechas tendrán
esta dirección. Del 3 hacia el 2, la flecha es hacia la izquierda. Del 1 hacia el 2, la flecha es hacia la derecha. La punta de la flecha indica la conclusión. La conclusión es la número 2, la proposición número 2, que dice que las costumbres no se pueden derivar de la razón. ¿Por qué? Bueno, la respuesta a por qué las costumbres no se pueden derivar de la razón estará en las dos premisas. ¿Por qué? Porque las costumbres ejercen su influencia sobre las acciones y los afectos. ¿Y por qué? Porque la razón por sí sola, como hemos demostrado, no puede ejercer tal influencia. La conclusión se escribió en medio. Eso depende, como lo hemos visto, del estilo de cada autor, de cada persona, de su bagaje cultural y, por supuesto, de lo que quiere decir. Gracias por seguirme en este modesto curso. Espero que te sea útil. Pásala chido.